diosa, no es Dios. La Virgen solamente nos recuerda que ella nos puede ayudar a llegar a su Hijo si no lo conocemos. Porque el único medio de salvación que tenemos es Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual se puedan salvar. Solamente uno, que es Jesús. Y la Virgen, de cualquiera a la que tú te encomiendes, lo único que va a hacer es ayudarte a conocer a su Hijo. Ahora, en cuestión de los santos, ¿qué nos recuerdan los santos? Que por más que haya sido el peor de los pecadores, puede llegar a ser santo. Eso es lo que nos recuerda, que Él sacrificó cosas para llegar a donde está, en ese altar. Aunque haya sido un borracho, un ladrón, lo que sea, el peor de los hombres, si cambia su vida y se la entrega toda a Dios, ese hombre puede llegar a ser santo. Eso es lo que nos recuerdan las imágenes de los santos. Lo que pasa que nuevamente la ignorancia gana. ¿Por qué? Porque tú en cualquier momento puedes entrar a internet e investigar la vida de cualquier santo. Gracias al internet, que todo eso lo podemos encontrar ahí. Buscas la vida de San Agustín, buscas la vida de San Francisco, busca la vida de San Gregorio Magno, busca la vida. Hay tantos y tantos santos. Y de todos podemos encontrar sus vidas. Ya sea en libros o en el internet, hay películas acerca de la vida de los santos. Y entonces podremos entender cómo era cuando fue un simple ser humano, con sus defectos, muchos defectos, pero que después cuando Dios toca su vida, lo hace para cambiar completamente. Entonces eso nos recuerdan los santos, de que por más pecador que seas, puedes llegar a ser santo. Todo depende de ti, de nadie más, porque ni siquiera de Dios. Dios ya te puso y ya te marcó un camino. Depende de ti que lo quieras seguir. Entonces, la diferencia entre los ídolos y las imágenes es cómo pones tú tu fe en cada una de ellas. Si tú lo quieres convertir en un Dios, estás mal. Y nos dice el numeral 2084. Dice, Dios da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa y liberadora en la historia de aquel a quien se dirige. Y dice, yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. O sea, nos está aclarando perfectamente bien por qué no quiere que hagas esas imágenes. No es que no hagas en realidad la imagen, sino lo último, que dice, no te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Porque tú puedes tener un sol, una luna, una estrella en tu casa y las puedes tener para darle mejor vista a tu sala o a tu lugar de estar o en tu pasillo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no les estás dando culto. O unos pajaritos bien bonitos. No pasa nada si los tienes en tu casa. ¿Por qué? Porque no les estás
dando culto. Lo peor de todo es que tú le des culto y le des el poder que no tiene a esa imagen, a esa escultura. El poder que tú le vas a dar. Eso es lo malo. Que tú pongas toda tu confianza en esa escultura. Eso es lo malo. ¿Qué nos dice en Éxodo 20 del 2 al 5? Éxodo 20 del 2 al 5. Antiguo Testamento. Éxodo 20. Del 2 al 5. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. 20, ¿qué? 2. Del 2 al 5. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás una imagen, figura alguna de la que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua bajo tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Esto es muy fuerte, pero es la realidad. Lo que nos está diciendo Dios es que no le des culto a nada más, porque solo hay un Dios. No hay ningún hombre, ninguna mujer, ni otra criatura hecha por Dios que tenga todo el poder que Él tiene. Solamente Él. Y solamente a Él debemos adorar. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. El sol no dio vida. La vida la da Dios. El agua no da vida. La vida la da Dios. Y solo porque Dios quiere, en el agua empiezan a crearse y procrearse microscópicamente la vida. Pero si Dios no quiere, pues esa agua queda estancada. Y no pasa nada, solamente salen los harapos. No sale nada de provecho. Después en Mateo 4:10. Mateo 4:10. Mateo. Nuevo Testamento. Mateo 4:10. Entonces Jesús le replicó: Aléjate, Satanás, que está escrito: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. 10 nomás, ¿no? Solamente en Dios. Solamente. ¿Y esto por qué lo dice? Porque son las tentaciones del Señor Jesús. Entonces, ¿qué le dice el demonio? Está escrito: solamente a Dios adorarás y solamente a Él le darás culto. No tengo por qué servirte a ti. Y eso es lo que nosotros tendremos de decirle al demonio cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las ideas de hacer cosas malas. Aléjate, solamente a Dios adoro. Mi Dios solo es uno. No vayan detrás de otros dioses. La primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que el hombre lo acoja y lo adore solamente a Él. En el numeral 2085 del Catecismo nos dice: el Dios único y verdadero revela ante todo su gloria a Israel. La revelación de la vocación y de la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas en conformidad con su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Efectivamente, todos estamos hechos a imagen
y semejanza de Dios. Y por tal, nosotros tenemos la vocación de decir, no solamente con palabras, sino con mis obras, de que Dios es mi Señor. Porque de nada sirve que yo vaya y esté dándome de golpes de pecho en la iglesia y siendo como el fariseo. Y diciendo, Señor, gracias te doy porque yo no soy como aquel borracho. Señor, te doy gracias porque yo no soy como aquel drogadicto. Señor, te doy gracias porque yo no soy como aquel adúltero. No. Esa no es nuestra vocación. Porque estamos, más que adorando a Dios, nos estamos adorando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo no soy así. Pero eres peor. Eres peor porque, primero, estás juzgando a las demás personas. ¿Y a ti quién te dio el poder de ser juez? Y segundo, te estás elevando a la dignidad de Dios. Y todo aquel que sea ensalzado será humillado. Y todo aquel que se humilla será ensalzado. Entonces, ¿qué nos está enseñando el catecismo? De que nuestra fe solamente debe de estar en Dios, no en las imágenes. A las imágenes solamente se les da veneración, o sea, es un acto de respeto, de recordatorio, de que esa persona que está ahí en ese lugar de santo es porque algo bueno hizo por la humanidad. Es venerar, ¿verdad? Venerar. Tenemos a San Juan Pablo II, es el más reciente, que todo el mundo conocemos. Tuvo su adolescencia, tuvo su juventud, él tuvo novia, él fue soldado, también mató gente, porque él estuvo en la milicia. Pero sin embargo, ya llegó a ser santo. ¿Por qué? Porque dio un cambio de vida. Por sus obras también. Y por eso, al cambiar de vida, eso te obliga a ser mejor para ti, para tu comunidad. Y cuando él llega a ser sacerdote, se compromete tanto que llega a ser papa. ¿Todo por qué? Por ayudar, por ser bueno en lo que hacía. Porque si voy a ser carbonero, que sea yo el mejor carbonero. Si voy a ser barrendero, que yo sea el mejor barrendero. Siempre ser el mejor en lo que haces. Pero dando gloria a Dios. Y agradeciendo de que estás haciendo las cosas. Entonces, el catecismo nos enseña, la idolatría no es buena, solamente hay un Dios y solo a un Dios hay que adorar. En el numeral 2086 nos dice, el primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. En efecto, quien dice Dios dice ser constante, inmutable, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo. Dios es esto. El que habla de Dios tiene que ser constante, inmutable, siempre el mismo, ser siempre fiel y perfectamente justo. Estas son las condiciones que debemos de cumplir como cristianos creyentes. ¿Lo sabíamos? ¿Por qué? Porque no habíamos estudiado. Ahora que estudiamos ya sabemos las condiciones que toda la gente va a juzgar en nosotros. Precisamente esto, ser constante. Si constante voy a misa, si constante estoy confesando, si constante estoy comulgando. Eso es ser constante en tu vida religiosa. Si soy inmutable, ¿por qué inmutable? Porque hago las cosas, pero me las callo. Hago cosas buenas, pero no tengo que estar contando que si ayudé a este, que si ayudé al otro. Inmutable, no decir, o sea, pasar desapercibido, o sea, como dicen, a bajo perfil,
pero estoy trabajando. Ser siempre el mismo. O sea, no voy a ser de una manera en mi parroquia y ser de otra manera en mi casa, ser de otra manera en mi trabajo, ser de otra manera en la calle. Eso se llama ser hipócrita. Yo voy a ser siempre el mismo, aquí, acá, allá, en todos los aspectos de mi vida, con todas las personas que me conozcan, ser siempre la misma persona. ¿Por qué voy a tratar de ser con estas personas amable y con estas otras no? Los voy a humillar, los voy a pisotear. ¿Por qué? ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Mentiroso. Fariseo. Sepulcro blanqueado, como diría Jesús. Ser fiel. Pues eso no lo tengo que explicar, todos sabemos que es al pie de cañón y perfectamente justo, darle a cada quien lo que se merece. No más. De ahí sigue que nosotros debemos necesariamente aceptar sus palabras y tener en él una fe y una confianza completa. O sea, el que cree en Dios y le da su corazón y pone su confianza, el Señor mismo te va ajustando cada tuerca hasta que hagas las cosas como Él quiere. Y lo estamos comprobando, porque éramos personas diferentes antes. Aquí hay un parteaguas. Antes de empezar a estudiar y lo que somos ahora después de conocer la palabra de Dios. Hay un parteaguas, y ese parteaguas es Jesús. Hay un antes y un después. En el numeral 2087 nos dice: nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. Esta parte es muy, 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 muy importante. ¿Por qué? Porque tal parece que en la actualidad ya no hay moral. Bueno, no tal parece, sino tal cual es. Ya no hay moral. ¿Por qué no hay moral? Porque no hay fe en Dios. Total. ¿Y por qué no hay fe en Dios? Porque no se le conoce. ¿Y por qué no se lo conoce? Porque los padres de familia se han dejado manipular por todo lo que es el mundo y se meten en sus cosas y dejan a sus hijos abandonados, y que la televisión, el internet y personas ajenas se encarguen de su educación integral. Por eso no hay fe, por eso no hay moral. Porque si tú sabes que lo que estás haciendo está mal porque no le agrada a Dios, lo vas a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque conoces a Dios. Pero si no conoces a Dios, no le estás haciendo daño a nadie. Yo puedo ser prostituta, no le hago daño a nadie. Es mi cuerpo, es mi vida, soy yo. Sí, pero abajo de ti están tus hijos. ¿Y qué estás enseñando? Nada bueno. Si soy borracho, si soy drogadicto, si soy ladrón, lo mismo. O sea, estoy dañando a todos los que están a mi alrededor. No solamente estoy dañando mi cuerpo, estoy dañando mi relación conmigo, con Dios y con mi prójimo. Entonces, si no hay moral es porque no hay fe. Y si no hay fe es por culpa de los padres de familia. No hay de otra. Por eso la juventud está como está. Porque ya no hay respeto, porque ya no hay valores, porque no hay autoridad. No hay temor a Dios. No hay temor ni amor a Dios. Peor. Y entonces le dejamos todo el trabajo de casa, se lo dejamos al gobierno. Y que el gobierno arregle lo que está mal. Que hay muchos robos,
que el gobierno lo vea. ¿Por qué el gobierno Si eso es desde casa. Sí, van a es meter a el todos que vive. presos? El que vive en tu casa es el que lo roba. Van a meter a todos presos. ¿A quién van a perjudicar? A la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pagando toda la alimentación de los que están ahí, cosa que ellos deberían de estar trabajando para que sean gente de provecho para la sociedad. Pero nadie lo entiende. Y nadie lo entiende porque nadie se los enseña. Y nadie se los enseña porque no hay unos padres de familia que se hayan hecho responsables. Ni siquiera son responsables de ellos mismos. Entonces la sociedad está enferma. Y su única medicina es Dios. Y la única forma que podemos obtener esa medicina es pidiéndole a Dios que nos ayude. Porque esto es como una bola de nieve que ha ido creciendo conforme va bajando, está creciendo y creciendo y creciendo, y esa bola nos va a aplastar a todos. Entonces, esto es lo que ha venido enseñando la iglesia. ¿Desde cuándo? Desde que la iglesia nació. Desde Jesús. Por eso la importancia de amar y conocer a Dios. Porque una tierra sin ley es terrible, pero una tierra sin Dios es peor. Y después nos dice, San Pablo habla de la obediencia y de la fe, como siendo y enseñándonos que esa es la primer obligación de cada ser humano. Y esto lo vemos en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 5. Romanos 1, 5. cinco. Por medio de él recibimos la gracia del apostolado, para que todos los pueblos respondan con la obediencia de la fe para gloria de su nombre. Ahí está, nos dice, debemos ser obedientes en la fe. Obedientes en la fe, o sea, hacer las cosas como lo dicta nuestra fe. ¿Y cómo lo dicta la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es el estar seguros de lo que estamos pidiendo ya se nos cumplió. Y Jesús mismo nos enseña en muchas de sus parábolas y en muchos de los aspectos y momentos de su vida, como por ejemplo la mujer que estaba enferma de 18 años, que tenía flujo de sangre, y ella decía, con tan solo que yo toque la punta de su manto, me voy a sanar. Eso es fe. Creía en él. Creía que no tenía por qué hablar con él ni tocarlo a él, solo con la orilla de su manto. Si solo le toco la orilla de su manto, me voy a sanar. O sea, cuando tú pides algo y dices, con un Padre Nuestro que yo le haga diario al Señor, me va a ayudar a esto. Hazlo. ¿Por qué? Porque el Señor va a ver tu fe. Pero si no hay fe, si no eres constante, si no eres fiel, si no eres justo. Capítulo 16, versículo 26. Al 16.
capítulo 16, Ah, versículo 26. De Romanos Sí. ¿Sí? 16. 26, solo el 26. Y revelado hoy y por disposición del Dios eterno, manifestado a todos los paganos por medio de escritos proféticos para que abracen la fe. ¿Solo 26? Solamente eso. Esto nos hace ver que el desconocimiento de Dios es el principio y explicación de todas las desviaciones morales. Porque de eso nos está hablando. ¿Quieres repetirlo? Y revelado hoy y por disposición del Dios eterno, manifestado a todos los paganos por medio de escritos proféticos para que abracen la fe. Tenemos los escritos proféticos, o sea, no tenemos por qué decir yo no sabía, a mí nadie me dijo. Tenemos todos los escritos proféticos, sabemos a lo que nos vamos a encontrar y con lo que nos vamos a topar si no cumplimos con las cosas de Dios. Y eso no es un juego. ¿Por qué? Porque no está en juego ni siquiera nuestra vida terrenal. Porque este cuerpo sabemos que en algún momento se va a deshacer, se lo van a comer los gusanos, nos vamos a convertir en polvo. Pero lo que está en juego es tu alma, es la parte que de naturaleza le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque es parte de Dios y tiene que regresar a Él. A veces pensamos y no le damos la importancia necesaria a lo que es la fe, a lo que es el hablar de Dios, el conocer a Dios, el amor de Dios y el amor a Dios. No le damos la importancia que en realidad debe de tener para nosotros. Por eso estamos como estamos. Porque si tú le hablas a un jovencito ahorita de Dios, te manda por un tubo. Simple y sencillamente se da la vuelta y se quita y te deja con la palabra en la boca. No le interesa. Pero ya veremos más adelante. Cuando esté en problemas, Dios no lo quiera, cuando esté en drogas o en alcohol o algo peor. Como dice, nadie se muere ateo. Eso es seguro. Así es. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Romanos, siempre capítulo 1, versículos del 18 al 32. Ese sí está larguito, pero está muy interesante. 18. A 32. A 32. Desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda clase de hombres impíos e injustos que por injusticia esconden la verdad, la humanidad culpable, porque lo que se puede conocer de Dios lo tienen a la vista, ya que Él mismo se lo ha dado a conocer. Lo invisible de Dios, su poder eterno y su divinidad, se hacen reconocibles a la razón desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por tanto, no tienen excusa, ya que aunque conocieron a Dios, no le dieron gloria ni gracias, sino que se extraviaron con sus razonamientos y su mente ignorante quedó a oscuras. Alardeaban de sabios, resultaron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios dejó que fueran dominados por sus malos deseos, que degradaban sus propios cuerpos. Como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, veneraron y adoraron
la criatura en vez del Creador. Bendito por siempre. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones vergonzosas. Sus mujeres sustituyeron las relaciones naturales con otras antinaturales. Lo mismo los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en deseo mutuo, cometiendo infamias hombres con hombres y recibiendo en su persona la paga merecida por su extravío. Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada, para que hicieran lo que no es debido. Están repletos de injusticia, maldad, codicia, malignidad, están llenos de envidia, homicidios, discordias, fraudes, perversión. Son difamadores, calumniadores, enemigos de Dios, soberbios, arrogantes, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes con sus padres, sin juicio, desleales, crueles, despiadados, y aunque conocen el veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no solo las practican, sino que aprueban a los que las hacen. ¿Hasta dónde? 33, 32, ¿no? Hasta ahí. Palabra de Dios. Fíjense nada más. Te alabamos, Señor. Fíjense nada más. Cómo la palabra de Dios refuerza precisamente el numeral 2087 y 2088. Porque en el 2087 es donde nos dice que el desconocimiento de Dios es el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Y ahí lo vimos justamente todo. Y en el 2088 nos dice, el primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Hay diversas maneras de pecar contra la fe y ya vimos cuáles son esas diferentes maneras de pecar contra la fe. Pero además nos habla de dos específicas. La duda voluntaria, que con respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la iglesia propone. Y la duda involuntaria, que dice, designa la vacilación de creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe, o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de esta. O sea, tú puedes dudar voluntaria o involuntariamente. Tú puedes creer voluntaria o involuntariamente. No, solamente dudar. Creer solamente es voluntariamente, porque nadie te obliga a creer. Entonces, una cosa es tener duda y otra cosa es ser incrédulo. Tú puedes dudar de que Dios te vaya a hacer un milagro. Y tú puedes decir, ¿será que el Señor me va a cumplir el milagro? Porque es que no me he portado bien, no he hecho esto. ¿Para qué preguntas, diría él? ¿Para qué preguntas? Pero eso es una cosa, que lo estés dudando. Y otra cosa es que digas, no me lo va a hacer. O sea, tú vas a hacer tu lucha porque sabes que eres pecadora, pero todavía Pero no lo estás rechazando, no estás diciendo un no rotundo. Simplemente dices, chispas, me voy a aplicar más para que el Señor me haga caso. O sea, es como que la duda, así como te puede ayudar, así es un arma de doble filo, la duda. ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, pues voy a rezar más, me voy a aplicar más porque pues he sido muy mala, mucho tiempo me alejé de Él, dejé de rezar, dejé de asistir a misa. Bueno, pues ahora voy a hacer todo lo contrario. A ver si el Señor me hace el milagro que
que estoy pidiendo. Pero la incredulidad te puede orillar a que, pues, ¿para qué me acerco a él? Y eso. ¿Para qué me acerco a él si yo ya no rezo, ya no voy a misa? Pues ya, ¿para qué? ¿Para qué voy? Te hace rechazar entonces la fe y dices, no, pues a lo mejor Dios ni existe, porque nunca me hizo caso. Pues, ¿para qué voy a ir? Tú mismo te vas poniendo Te bloques vas encima. poniendo trabas, te vas poniendo piedras en el camino Briana, ven. y pues finalmente te alejas más de él. Y entonces tú mismo pones una barrera y dices, no, Dios no existe, nunca me hizo caso. Pues no, no existe. Entonces desprecias o menosprecias la verdad revelada, que es el rechazo voluntario, de presentarle asentimiento, o sea, de aceptar, y se llama herejía a la negación pertinaz. O sea, si tú dices, no, es que como él nunca me hizo caso, nunca me escuchó, nunca me cumplió lo que yo le pedía, pues entonces no existe, eres un hereje. Caes en la herejía. Porque ese es el rechazo, la negación pertinaz, eso ya se llama herejía. Hasta para eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la ignorancia? Porque te dicen, yo no creo en Dios, yo soy ateo, y no es lo correcto. Lo correcto es decir, soy hereje, Pues no sí, ateo. Porque dicen, yo no creo en nada, yo soy ateo. Entonces Eres hereje. no eres ateo. Exactamente, porque tú lo estás rechazando, tú lo estás negando. Exactamente. Esa es la gran diferencia. Ahora, después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse como fe divina y católica, porque es en la fe en la que tú te bautizaste, si tú renuncias o dices, no, pues yo no quiero ser bautizado aquí, entonces eres un apóstata porque estás rechazando la fe en la que fuiste bautizado. Así que hereje es el que rechaza a Dios y dice, no existe Dios. Ese es un hereje. Pero que además seas bautizado en la Iglesia Católica y que digas, no, pues Dios no existe, Dios esto, yo no creo en la iglesia, eres una apóstata. Así que ya sabemos cuáles son las palabras que vamos a utilizar con aquellas personas que nos digan, y si te están ofendiendo a tu Dios, entonces con todo, eres un hereje y eres una apóstata. Y si no sabes lo que quiere decir, estúdialo. Entonces ahí se va a dar cuenta. No, porque puede sonar feo. Puede sonar feo y puede pensar aquella persona que lo estás insultando, pero no, es la verdad. O eres un hereje o eres una apóstata. O eres hereje y apóstata. Peor aún, directito, con todo y chanclas, como dijo hoy el padre. Con todo y chanclas se va a ir al infierno. Y cisma, que es lo que está sucediendo en la iglesia, es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión de los miembros de la iglesia a él sometidos. Como por ejemplo, los sacerdotes y los obispos de la iglesia alemana que quieren ordenar sacerdotisas y que quieren que haya diáconas y que eso es cisma. ¿Por qué? Porque están rechazando parte de lo que es la doctrina católica, pero además se están alejando y ya no están siendo sujetos al sumo pontífice. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo lo que se les pega la gana. Y eso no puede ser. Porque antes de que tú hagas cualquier cosa en tu iglesia, el sumo pontífice tiene que darte la luz verde para que hagas las cosas. Solo no puedes. Porque para eso está él
Claro. Entonces, si nunca ha habido presbíteras porque Jesús no las hizo, ¿por qué va a haber a estas O sea, sí. alturas? Si está escrito, ¿qué? ¿Por qué le buscan otra cosa? Es porque siempre quieren hacer su voluntad y no la de Dios. Desde ahí Exactamente. empieza el problema en todo lo que tú quieras. Pero hay una razón y hay un porqué. Porque el humo del infierno se ha infiltrado en toda la iglesia católica. ¿Por qué? Porque incluso dentro de la iglesia hay masones. Y no solo masones, no solo es la logia masónica, sino hay otras logias. Cosa que nosotros, para poder saberlo completamente, tendríamos que estudiarlo a profundidad. Porque de que hay otras cosas. Sí, claro, porque todos quieren así como tener el poder. Es que desgraciadamente el ser humano se ha convertido en el títere del demonio. Creyendo actuar a su voluntad. Exactamente, y no es Su así. propio. Y no es así. El demonio cree que está venciendo y que siga creyéndolo. Que siga creyéndolo. Porque los que hacen sus oraciones, los que hacen penitencia, el Señor los toma en cuenta. Y obviamente hay mucha gente que lo hace, pero está, como decíamos hace un rato, en bajo perfil. En bajo perfil. Entonces, son cosas que nosotros no vemos, pero no porque no lo vemos, no se están haciendo. Si no, ya nos hubiese cargado el payaso a todos. Si no fuera por toda esa gente. Hay mucha gente que se sacrifica. Que está orando, que está pidiendo, que está... Fíjense sacrificando. que hubo un día que me preguntaron, ¿y tú crees que a Dios le gusta que sufran los que hacen penitencia? No es que le guste a Dios, pero lo que sí le gusta es que tú te sacrifiques por otros. A Dios, ¿qué más le gustaría? Que sus hijos sean lo más perfectos. ¿Por qué? Porque están hechos a imagen y semejanza de Él. Si yo me sacrifico por alguien, agarro mi látigo y me pego, pero yo lo estoy ofreciendo por la conversión de alguien que yo quiero, el Señor lo va a tomar en cuenta. Y no porque yo me esté latigando, no, por el sacrificio que yo estoy haciendo por otra, ni siquiera por mí, porque lo estoy haciendo por otra persona, porque si fuera por mí, creo que ni me va a hacer caso. Pero si tú te sacrificas por otras personas, el Señor lo toma en cuenta. Como tomó en cuenta el sacrificio de Jesús por toda la gente. No le agradó ver a su hijo destrozado. Lo que le agradó fue que él se sacrificara por todos los demás, porque todos los demás debían de haber muerto, no él. Él sabía y lo aceptaba, que eso iba a pasar. Pero así como tú dices que me flagelo por otra persona o lo que sea, o sea, obviamente yo siempre pensé, ¿no? Hay esos que se van a la donde estaba la Virgen, ahí en México, de rodillas, a no, la de rodillas basílica. y todo eso. Y dije, si eso no le gusta, no, a él, como dices, él ve el sacrificio que estás haciendo, pero el hombre como humano necesita algo que le duela para saber que está ofreciendo algo. No es por Dios que se hace, sino por uno mismo, que me voy de rodillas, que eso porque estás sintiendo que necesitas dolor para pagar a lo mejor un pecado o para pedir algo, para que vean que en realidad es un sacrificio. Me está doliendo y es un sacrificio. Ese es eso. O sea, él no ve el dolor que él no quiere que tengas dolor. Pero tú lo necesitas para que él se dé cuenta. El amor que tú le tienes a esa persona por la que tú te estás sacrificando.
Porque para que hagas un sacrificio así tienes que querer mucho a esa persona y decir, Señor, perdónalo, Señor, perdónalo, aunque te esté rompiendo la carne. Hay un anexo espiritual donde Jesús, bueno, más bien es apócrifo, pero es real. Donde Jesús se encontraba con sus apóstoles descansando. Estaban descansando todos. Pero había uno de los apóstoles que no se sentía bien, que empezaba a criticar a todos. Empezaba a criticar a todos los apóstoles. Entonces le dice al maestro, mira, si es paz lo que buscas, cámbiate a ti mismo. Porque es más fácil calzarse unas sandalias que alfombrar toda la tierra. Es lo que estamos viendo. ¿Qué buscamos en la Biblia? Paz en el mundo. Que todos seamos unos a los otros. Que no tengamos ningún problema. Que todos nos amemos como hermanos. Pero no se puede. Y ahí está la cosa. Por eso hay que seguir estudiando para que nosotros vayamos preparándonos para por lo menos Estar menos tiempo en el purgatorio. Y darlo Me ponga mi chancla. Sobre todo eso, darlo a conocer y cumplir el mandato. Porque ya él en Mateo nos dice, vayan y hagan discípulos. O sea, lo que ustedes ya aprendieron y nos lo está diciendo claramente, lo que tú ya aprendiste, llévaselo a otras personas. O sea, no hay más de dónde buscarlo. ¿Ya aprendiste? Te toca dar. Porque ahorita ya traes las manos llenas. O por lo menos un poco abundantes. Entonces, vacíalas para que te puedas volver a llenar. Porque si no, si las traes solamente llenas, va a llegar el momento en que va a rebosar. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que está rebosando? Vacíalo para que te vuelvas a llenar y vuelvas a dar. Vacías, llenas y vuelves a dar. Y ese debe ser nuestro círculo. Vaciar el conocimiento en otras personas. Después vienes y te vuelves a llenar del Espíritu de Dios para que lo lleves otra vez a otras personas. Y así es el verdadero amor. Y hasta solo la misa es así, ¿no? Porque sientes que te llena, que te da un mensaje para hoy nada más, por decir así, y que tú puedas hacerlo en tu día y con las demás personas. Así es como decía el Padre Udaldo hoy. El Evangelio de hoy es la continuación de la semana pasada. O sea, si entendimos el mensaje de la semana pasada, perfectamente vamos a entender el de hoy y vamos a llevarlo a cabo. Por eso la importancia de asistir a misa con regularidad, porque si no, no vamos a entender ni papa de lo que se está aprendiendo, de lo que se está hablando, del Evangelio del día, porque todo tiene una secuencia. Las lecturas de la semana tienen una secuencia, porque el culmen es el domingo. Y empezamos otra vez. Y son ciclos. Todo lo que Dios tiene previsto para el hombre son ciclos. Y eso ya lo hemos visto, no es nada nuevo. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al tema? Y es que hoy solamente vimos la fe. La próxima semana vamos a ver la esperanza y después vamos a ver la caridad, que son las tres partes importantes, son dogmas de fe. Fe, esperanza y caridad. Y todo lo estamos viendo conforme a la enseñanza de San Pablo, junto con lo que le enseñó a sus primeros discípulos. O sea, lo dice la doctrina de la Iglesia Católica. Lo estamos aprendiendo
no solo con la Biblia, sino con el catecismo de la iglesia, o sea, la tradición escrita. La tradición escrita. Bueno, si no hay ninguna pregunta con respecto a la fe, bueno, pues entonces vamos a dar por terminada la clase de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que os hago en este día para que os dignéis en ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que es de Dios Escucha la palabra de Dios, y el que escucha la palabra de Dios la pone en práctica como como María María Santísima. Santísima.